Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski está detenido desde el pasado 10 de abril y ayer perdió la apelación con la que intentaba recuperar su libertad. De modo que estamos a la espera de que un juez decida si acoge o no el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva para el expresidente. La prisión preventiva en Perú puede durar hasta 2 años. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre en Perú, de este caso del expresidente, pero también en general de la justicia. ¿Es independiente, es limpia la justicia peruana o hablamos de una persecución política o de manos izquierdistas metidas ahí? Bueno, vamos a conversar sobre todas estas inquietudes. Nuestro invitado de hoy es Héctor Ñaupari, presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana, expresidente de la Red Liberal de América Latina y autor de diferentes libros. Héctor, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Vanessa. Muy contento de estar frente a todos tus oyentes en América Latina y ansioso de poder contestar tus preguntas respecto a mi querido país, el Perú. Bueno, Héctor, pues viven ustedes momentos bastante complicados respecto a la justicia y bueno, hay muchas dudas respecto a lo que está pasando, pero empiezo preguntándole o pidiéndole que nos cuente un poco de qué es que se le acusa al expresidente y por qué en este momento está a punto de ir a prisión preventiva. Bueno, ahí hay dos temas que separar, ¿no? El primero es el de la investigación fiscal propiamente dicha, por el tristemente caso Lavallato que ha afectado a tantos de nuestros países, en el cual, dada la larga trayectoria de hombre público del expresidente Kuczynski, se le acusa de recibir dineros por parte de Odebrecht para la concesión, o lo que decimos aquí, la festinación de trámites, el apuro de trámites respecto a la concesión de la carretera interoceánica cuando era ministro de Economía y luego primer ministro del expresidente Toledo, ¿no? Él recibe estos dineros a través de una empresa bancaria unipersonal llamada West Capital, que es finalmente la razón por la que se produce su primer pedido de vacancia, ya siendo ya el presidente de la República, ¿no? Hasta allí, efectivamente, esto es resultado de una larga investigación fiscal que ha tenido pues un concienzudo trabajo y caudal probatorio que hasta el momento no dejaría lugar a dudas respecto de la actuación, digamos, de recepción del dinero por parte del expresidente Kuczynski. Lo que está, digamos, lo que está errado, equivocado y llama poderosamente la atención es el carácter arbitrario de las detenciones, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es una violación flagrante del principio de presunción de inocencia, ¿no? Este sistema de detenciones preliminares y detenciones preventivas efectivamente ha erosionado el principio de presunción de inocencia. Con esto no estoy diciendo que el expresidente Kuczynski, lo mismo que los anteriores expresidentes, sean pues inocentes, sino que su inocencia se presume hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? En ese caso, evidentemente ha habido un quebrantamiento de ese principio y eso llama poderosamente la atención porque al haberlo quebrantado, lo que está rigiendo es un carácter de naturaleza arbitraria, ¿no? Mientras que con unos expresidentes se está teniendo o ex candidatos, como en el caso de la señora Keiko Fujimori, se está teniendo una prisa por detenerlos. Por otro lado, se va a paso de tortuga con respecto a, por ejemplo, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Se tiene pues lo mismo, esa misma lenidad y lentitud con el caso del expresidente Toledo, que obviamente están vinculados a un sector periodístico, como es el del señor Gustavo Gorriti, del cual este caballero que es director del Instituto de Defensa Legal y que está, digamos, en las sombras proporcionando información respecto a estas acusaciones, fue asesor del expresidente Toledo en la campaña del año 2000, por un lado, y Susana Villarán fue directora del Instituto de Defensa Legal hace unos años, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención, por un lado, este maniqueísmo legal, esta suerte de arbitrariedad respecto de las detenciones, este apuro por unos y lentitud por otros casos, ¿no?
Héctor, eso sí es un tema complicado para el Perú en estos momentos, ¿no? Sí, Héctor, respecto a esto que estás diciendo, yo fui hace poco a Perú y me decían, bueno, definitivamente, alguien me dijo, definitivamente, la justicia no es independiente y está actuando con ciertos privilegios a algunas personas, pero entonces, ¿podría decir usted que la justicia está, digamos, manejada por el Ejecutivo, o quién se ha tomado la justicia, o a qué razones obedece que la justicia, digamos, persiga a unos con tanta rapidez y a otros más bien embolate las cosas para que no funcione? No, lo que ha pasado es que hay un poderoso sector mediático, político no partidarizado, que ha copado el Poder Judicial, ¿no? Es un sector de centroizquierda democrática que ha cooptado diversas instancias tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? Es un sector político no partidarizado porque no pertenece a un partido político, y lo que ha ocurrido frente a ello es que se han encontrado un presidente que no tenía idea alguna de que iba a dirigir los destinos del Perú, un presidente sin programa, un presidente sin apoyo parlamentario, y al que se convenció de que este huaico de detenciones iba a ser lo mejor para poder sostener su presidencia. Es lo que aquí conocemos popularmente como el sector caviar, ¿no? Un sector de izquierda democrática que evidentemente está protegiendo a los suyos y atacando a los otros, ¿no? Todos los que no comulgan efectivamente con ese sector de sus ideas, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso para la democracia peruana, amén de que, con independencia de que este sector, digamos, actúe de esa manera, contrariando principios fundamentales del Estado de Derecho, ya era una justicia erosionada, ¿no? Es una justicia sobre la cual no ha habido un conjunto de reformas estructurales, que se ha opuesto totalmente a todos los cambios a los que se ha intentado modificarla, y el resultado lo estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, entonces no hay, no es que haya, lo que sucede es que no es que haya una aplicación desde el Ejecutivo o desde el Legislativo. Lo que ocurre es que los intervencionistas de toda la Haya también se sofistican. Entonces ya no hay un direccionamiento que va desde un presidente que tiene un poder respecto de jueces y fiscales, sino más bien un contubernio en la que ambas partes se necesitan. Ese es el estado de cosas actual en el Perú, ¿no? Hay un ministerio público que, digamos, para este sector necesita de un presidente que le brinde un apoyo, y un presidente que necesita tener esto como punto principal o piedra angular de su agenda y plataforma política para poder perdurar. Porque evidentemente los problemas que son efectivamente los problemas reales del Perú, problemas económicos reales del Perú, sus problemas de inseguridad ciudadana, en fin, etcétera, no están siendo atendidos, ¿no? No están siendo atendidos por una simple y sencilla razón, porque no se tiene la capacidad para poder atenderlos. De hecho, eso tampoco es culpa del presidente Vizcarra, porque él no estaba preparado para ser presidente. Lo mismo que el expresidente Kuczynski o que el expresidente Humala. Es decir, que ya obviamente en el caso del expresidente tras anterior, que es en el caso del presidente Humala, el hecho de que haya morigerado su chavismo extremo no ha implicado obviamente que esto no haya producido ciertas heridas en la economía nacional, ¿no? Héctor, pero ¿usted cree que podríamos decir que la justicia peruana está del lado de la izquierda entonces? Ahora está cooptada por un sector de la centroizquierda, ¿no? Para este tipo de casos. Sí. Es decir, pero no para los demás. O sea, para este tipo de casos está cooptada por una centroizquierda. Por otras partes, para el caso de los delitos comunes, para el caso de los delitos de violaciones, o de los robos, o de los asaltos, ahí campea la tierra de nadie, ¿no? Porque es una justicia parcelizada. Es decir, obviamente al sector político, léase Congreso, léase partidos políticos, léase Poder Ejecutivo, el que se mande a prisión a un raquetero, a un ladrón de carteras o de celulares,
no resulta de su interés. No es lo mismo en el caso de un expresidente, o una exalcaldesa, o un exministro, o un exviceministro, o viceministro en función. Claro. Son dos cosas y dos plataformas completamente distintas, ¿no? Entonces, no es el caso clásico de un tirano que toma el control y toma por asalto todas las instituciones del Estado y por su decisión pasa hasta el último oficio que emite un fiscal de turno de tercera categoría o tercera clase. No. Esta vez estamos en el caso de de dos fiscales, que son o tres fiscales, que son los que llevan el caso Lavallato, porque en ellos están comprometidos líderes políticos que son peligrosos para el régimen. Que por lo demás, más allá de que puedan ser adversarios o no del régimen, de lo que se trata es de la opción del régimen presente por sobrevivir. Y esa opción por sobrevivir pasa precisamente por mantener enarbolada una bandera anticorrupción, irse creando enemigos a cada instante, porque en realidad la atención de los verdaderos problemas nacionales no pasan por su escritorio. Héctor, y respecto a una oposición, ¿usted diría que hay alguna oposición? A los liberales nos queda muy difícil defender a los políticos muchas veces, pero por lo menos sí, claro, hay oposiciones, digamos, que uno dice son sensatas y están trabajando en algo. ¿En Perú hay algo de eso o usted no lo ve? Bueno, hay intentos iniciáticos, como los de Unión Liberal, por un lado, ¿no? Pero son fundamentalmente eso, intentos. Es decir, en el Perú estamos en una situación en la que se han producido un conjunto de reformas estructurales que están teniendo un magnífico resultado económico, más allá de a pesar de los políticos y a pesar del gobierno. Esto ha hecho, obviamente, que al haber quitado en la mayor parte de las manos del Estado de la economía, es decir, a pesar de Kuczynski, a pesar de Vizcarra, a pesar de Humala, a pesar del segundo gobierno de Alan García, la sólida reforma de naturaleza estructural macroeconómica, la baja inflación y etcétera, están dando resultados fundamentalmente en el tema del progreso, del progreso que vemos y del crecimiento que tenemos. Eso no significa que no haya nada que hacer. Obviamente hay muchísimo que hacer y por ende lo que hay que hacer fundamentalmente es ir hacia constituir por lo menos determinados liderazgos a nivel nacional, para que ese proceso se acentúe, ¿no? Hay intentos, como le digo, pero no son todavía detonantes, porque aún todavía está muy lejos la elección del 2021. Pero dentro del Congreso, Héctor, dentro de los partidos que ya están, ¿hay algún partido que usted vea que por lo menos señale, por ejemplo, esto que pasa en la justicia? Lo que hay es una llamada bancada liberal, que más bien está apoyando al gobierno. Hay congresistas, digamos, aislados, que tienen un fuerte acento proclive hacia recetas más ortodoxas, liberales y de cuidado del Estado de Derecho, como Luis Galarreta por un lado, en el caso del fujimorismo, Carlos Bruz por el otro, etcétera, ¿no? Pero en realidad son más bien esfuerzos aislados, toda vez que la política, como decimos en nuestro país, es fundamentalmente aluvional, ¿no? Es decir, ahora no se está en campaña todavía, ¿no? Entonces, no hay todavía un proceso que amerite efectivamente generar una galvanización de naturaleza política. Héctor, ya para terminar, me gustaría que nos hable un poco de la economía peruana, porque bueno, a pesar de lo que pueda hacer, pues está dentro de los mejores resultados de la región y pues con Kuczynski estaba bastante bien. Ahora con Vizcarra, ¿cómo les está yendo? No, nos sigue yendo estupendamente bien por una sola razón, porque la política y la economía en el Perú han tomado carreteras separadas, ¿no? Es decir, el establecimiento de las reformas estructurales, por un lado, eso es en primer lugar, la superación buena desde un punto de vista técnico y programático de las distintas crisis a nivel mundial en la parte final de la década del siglo XX, ¿no? La famosa crisis asiática, rusa, brasilera, que se superaron, ¿no? Es decir, luego la instauración de sucesivos tratados de libre comercio han hecho que efectivamente el Estado no
no intervenga en la economía y que, por ejemplo, la exportación, la importación de los bienes, la protección de la propiedad privada, en fin, etcétera, se terminen de consolidar en el Perú. Obviamente esto no quiere decir, como he dicho anteriormente, que no haya nada que hacer y que todo está muy bien. No, o sea, efectivamente también, además de nosotros crecemos fundamentalmente gracias a la informalidad. Hay tareas urgentes, ¿no? Atender el caso de nuestro recurso natural más importante, que es los recursos minerales, pasa, por ejemplo, con darle propiedad privada al subsuelo, ¿no? Que hoy no existe en el Perú, ¿no? Pasa por establecer una suerte de, como ha sido llamado por el economista Elmer Cuba, un combo de formalidad, o sea, tender hacia una formalización costo cero, ¿no? Esas son las tareas urgentes desde el punto de vista económico de cara al Bicentenario, para incrementar el crecimiento, para, por ejemplo, otra tarea fundamental es la de establecer un circuito de empresas medianas, ya no de micro y pequeñas empresas, sino de empresas medianas, que es, como se ha visto a lo largo de la economía capitalista mundial, son aquellas que crean innovación, aquellas que generan planes a mediano y largo plazo, y las que son fundamentalmente las que consolidan una economía de mercado. Por ahí irían las tareas, ¿no? Lo que sucede es que, claro, eso, digamos, en este caso, para bien, porque los políticos están en otra cosa, no forma parte de la agenda de los políticos que están en el Perú, porque están fundamentalmente más interesados en derribarse entre ellos. Por lo tanto, en ese sentido, para bien, nadie está demoliendo, digamos, el primer piso del sistema económico. Para mal, nadie está construyendo el segundo piso, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Bueno, Héctor, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Igualmente, Vanessa, estoy a las órdenes y espero que nos veamos pronto. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.